Profe, mi nombre es Andrés Bolaños del grado 11C y este es mi video del reto final del cuarto periodo del pensamiento numérico. ¿Por qué se llaman medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son llamadas así porque representan valores centrales o típicos en un conjunto de datos. Estas medidas proporcionan información sobre la ubicación central de los datos, es decir, en donde se agrupan o centran la mayoría de los valores en una distribución. Las medidas de tendencia central más comunes son la media, la mediana y la moda. Estas medidas son útiles para resumir y comprender la distribución de datos, la que se puede ayudar a identificar patrones y características importantes en un conjunto de datos. La media. La media es una medida de tendencia central que proporciona una idea general de donde se encuentra el centro de un conjunto de datos. Es una de las medidas estadísticas más comunes y se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones como la estadística descriptiva, la investigación científica y el análisis financiero y muchos otros campos. Mediana. La mediana es un término estadístico que se utiliza para describir un valor que se encuentra en el centro de un conjunto de datos ordenados. Para calcular la mediana, primero debes ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor. Si tienes un número de impar de datos, la mediana es el valor que se encuentra en el centro de la lista ordenada. Moda. En la estadística, la moda es una medida de tendencia central que se refiere al valor o valores que aparecen en mayor frecuencia en un conjunto de datos. En otras palabras, la moda se representa los valores más comunes en un conjunto de datos, a diferencia de la media y la mediana, que se centran en los valores promedio y el valor del medio. ¿Por qué se llaman medidas de dispersión? Las medidas de dispersión se llaman así porque proporcionan información sobre la dispersión o variabilidad de un conjunto de datos. Estas medidas son estadísticas que se utilizan para describir cuán dispersos o esparcidos están los valores de un conjunto de datos en relación con la media o valor promedio. En otras palabras, indican cuán alejados están los datos individuales de la medida central, que generalmente es la media, pero también puede ser la mediana u otro valor central. Varianza. La varianza es una medida estadística que se utiliza para cuantificar la dispersión o la variabilidad de un conjunto de datos. En otras palabras, la varianza indica qué tan dispersos o agrupados están los valores de un conjunto de datos alrededor de su media promedio. Cuanto mayor sea la varianza, mayor será la dispersión de datos. Cuanto menor sea la varianza, menor será la dispersión. La varianza se usa comúnmente en estadística y análisis de datos para comprender la dispersión de los datos y evaluar la consistencia o variabilidad en un conjunto de observaciones. Desviación típica. La desviación típica, también conocida como desviación estándar, es una medida estadística que se utiliza para cuantificar la dispersión o variabilidad de un conjunto de datos. En otras palabras, indica cuán dispersos están los valores con respecto a la media o promedio de esos valores. Cuanto mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de datos. Cuanto menor será la dispersión. ¿Qué es un muestreo aleatorio? El muestreo aleatorio, también conocido como muestreo al azar o muestreo aleatorio simple, es una técnica utilizada en estadísticas y investigación para relacionar una muestra representativa de una población más grande de manera imparcial y aleatoria. El objetivo del muestreo aleatorio es obtener una muestra que sea representativa de la población de interés, de modo que los resultados obtenidos a partir de la muestra puedan generalizarse con confianza a toda la población. ¿Qué es un muestreo especificado? El muestreo especificado es una técnica utilizada en estadísticas y métodos de muestreo en la que se divide la población o el conjunto de elementos de subgrupos homogéneos, llamados estratos, y luego se realiza el muestreo independiente en cada estrato. Cada estrato es una subdivisión de la población que comparte características similares, lo que permite mejorar la representatividad de la muestra y reducir la variabilidad en los resultados. Principio de multiplicación. El principio de multiplicación en matemáticas y combinatoria es un concepto fundamental que se utiliza para contar el número de resultados posibles en un experimento o evento compuesto. Por ejemplo, si deseas elegir un plato principal y un postre de un menú que tiene m opciones y de un plato principal en n opciones de postre, el principio de multiplicación te ayudaría a determinar el número total de combinaciones posibles del plato y postre. Principio de adición.
El principio de adición es un concepto que se utiliza en diversos contextos, como la teoría de la probabilidad y la teoría de conjuntos. En general, el principio de adición se refiere a la posibilidad de contar eventos mutuamente excluyentes de manera conjunta. En general, el principio de adición se refiere a la posibilidad de contar eventos mutuamente excluyentes de manera conjunta. Variaciones sin repetición. Las variaciones sin repetición es un concepto utilizado en matemáticas y combinatoria para contar el número de maneras en que se puede organizar elementos de un conjunto, de forma que no se repitan elementos. Eso se aplica comúnmente en problemas de permutación y combinación. Una variación sin repetición se calcula de la siguiente manera. Dado un conjunto de n elementos y se quiere tomar k elementos a la vez, donde k es menor que n, el número de variaciones sin repetición se calcula como b paréntesis n, k paréntesis igual n slash paréntesis n menos k paréntesis. Variaciones con repetición. Las variaciones con repetición son una combinación de elementos de un conjunto en la que se permite que un elemento no se repita en la selección. Estas variaciones se utilizan comúnmente en matemáticas y estadísticas para resolver problemas de conteo y permutaciones cuando algunos elementos son idénticos y no se pueden distinguir entre sí. Permutación sin repetición. Una permutación sin repetición es un arreglo de objetos en un orden particular sin repetir ninguno de los elementos. Se utiliza como cuando se quiere calcular cuántas formas diferentes se pueden organizar una serie de objetos distintos en una secuencia. Permutación con repetición. Una permutación sin repetición con repetición es un arreglo de objetos en un orden particular sin repetir ninguno de los elementos. Se utiliza cuando se quiere calcular cuántas formas diferentes se pueden organizar en una serie de objetos distintos en una secuencia. Permutaciones circulares. Las permutaciones circulares, también conocidas como rotaciones o ciclos, son un concepto importante en la teoría de números y combinatoria. En una permutación circular se toma una secuencia de elementos y se reorganiza de tal manera que los elementos se desplacen en un ciclo. En otras palabras, los elementos se mueven de una posición a otra de manera cíclica. Combinaciones sin repetición. Las combinaciones sin repetición son una forma de contar el número de formas en que se pueden elegir un cierto número de elementos de un conjunto sin repetir ningún elemento. El número de combinaciones sin repetición se puede calcular usando una fórmula de combinaciones. Combinaciones con repetición. Las combinaciones con repetición son una técnica de matemáticas y estadística que se pueden utilizar para contar las cantidades de formas diferentes en que se pueden seleccionar elementos de un conjunto con reemplazo. Es decir, en un elemento pueden ser seleccionados más de una vez. La fórmula general para calcular el número de combinaciones en repetición. Este fue mi reto final del cuarto periodo del pensamiento numérico. Espero les haya gustado mucho. Mi nombre es Andrés Bolaños del grado 11C.